Gracias por continuar con nosotros aquí en El Despertador. Pasamos a nuestra entrevista central. Tenemos como invitado a un profesor de Derecho, una persona que conoce mucho de este ámbito. Es el profesor Eduardo Jorge Prats, a quien le damos la bienvenida. Saludos. Buen día. Buenos días. Bienvenida, Yolanda. Gracias. Él me da la bienvenida. Sí, parecida ahí, nos pusimos de acuerdo, nos llamamos. Así es. Qué placer tener a Eduardo Jorge Prats con nosotros. Pues hace un rato estaba comentando con Esteban algunas disposiciones de las que se han tomado recientemente y me preocupa la legalidad, no así la pertinencia, pero la legalidad de la decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social en relación a tomar fondos del IDOPRIL para transferirlo a SENASA sin que haya una autorización congresional. ¿Cuál es su visión? Sí, yo comparto tu preocupación. Yo entiendo que todos los fondos que han sido consignados en la Ley de Seguridad Social para diferentes instituciones tienen un propósito determinado y las contribuciones incluso tienen esa finalidad específica. Por lo tanto, digamos, se requiere una reforma legal, una ley que determine esa distribución de fondos. Yo creo que tenemos que ver más allá de este caso, en sentido general, el problema que tenemos con la seguridad social. Ya hace tiempo que debió haberse producido una reforma integral de la ley para fortalecer aún más la sostenibilidad financiera de la misma, para que la pensión que se reciba una vez se llegue a la edad de retiro sea más alta de lo que es ahora, es decir, para que las personas puedan gozar de una mejor pensión, de una pensión de calidad. Y para eso definitivamente hay que aumentar la cotización. En el caso dominicano, la contribución que hace el empleador es mayor que la que hace el empleado. En otros países como Chile, el empleado es que contribuye básicamente para su retiro y para diversas prestaciones. Entonces yo entiendo que hay que fortalecer la sostenibilidad financiera de la misma y en este sentido hay que aumentar la cotización y ese aumento debe recaer fundamentalmente sobre las empresas. Yo sé que las empresas están, digamos, muy reticentes porque entienden que tienen una carga parafiscal enorme con los costos de la energía eléctrica, porque también se quejan del sistema laboral, específicamente de la cesantía, pero yo pienso que hay mecanismos en el que se puede lograr una disminución de estos costos parafiscales de las empresas, combinado con preservar conquistas, como lo es el auxilio de cesantía, mediante el seguro de desempleo, al tiempo que se aumenta la cotización, se mejora la pensión, se fortalece el eje solidario y se fortalece también la sostenibilidad de SENASA, que recibió un aumento de 2 millones de personas que fueron ingresadas hace unos años. Eso tiene un costo, porque la seguridad... Sí, pero esa gente, perdón Eduardo, venía como dicen con su pan abajo del brazo. Esa gente no llegó solo, ellos tenían Venían pagando una cápita. Claro, tenían su cápita asignada. Pero es lo que digo. Es decir, hay un problema. O sea, nosotros queremos mejores pensiones, mejores prestaciones, mejores servicios de salud, mayor cobertura. Todo. Pero todo cuesta. Sí. Todo cuesta y no es como mi mamá me decía cuando yo era chiquito, que le pedía algo: Eduardo, ¿tú crees que el dinero cuelga de una mata? Exacto. Decir, no, el dinero no. Entonces hay que sentarse para pactar esta reforma integral. Y yo tengo la esperanza de que el presidente Abinader pueda encabezar esta reforma y se envíe un proyecto. Hay una propuesta, por ejemplo, de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, destinada a fortalecer el sistema. Hay una posición que tiene el sector laboral, el sector empresarial. Yo pienso que es perfectamente posible que el presidente, teniendo en cuenta los diversos pareceres, someta un proyecto. Yo creo que debe someter un proyecto, más que esto se diluya en un diálogo sin sentido en el Consejo Económico y Social. Ya hace mucho tiempo, son 5 años que estamos hablando, y esta es una reforma fundamental. Y cada día surge una crisis, surge una queja, porque no tenemos con esto. Nosotros necesitamos hacer un revamping, hay que hacer un reloading del sistema de seguridad social. Rediseño y un relanzamiento. Un relanzamiento.
Una cosa muy importante, señores. En la población económicamente activa, el 50% es informal. Entonces, un sistema de seguridad social tiene que tener en cuenta la posibilidad del ahorro voluntario para incorporar a los cuentapropistas, a los trabajadores informales. Sin embargo, son asuntos que están establecidos en la propia ley. Nosotros tenemos por costumbre, Eduardo, modificar legislaciones para hacer que se apliquen asuntos que ya están establecidos en esas mismas legislaciones. O sea, por ejemplo, eso que usted menciona, se trata del régimen contributivo subsidiado, que está establecido en la ley del año 2001. Sin embargo, nunca se ha implementado para hacer entonces deber del Estado. Y depende de la voluntad del Estado, pero que así no tendríamos 5 millones de afiliados en el régimen subsidiado, costeado totalmente por el Estado, si tuviéramos el régimen contributivo subsidiado, Correcto. porque precisamente son eso. Ahora, no hay que modificar la ley para aplicarla. Nosotros hacemos un pacto eléctrico para que se cumpla la ley eléctrica. Hacemos un pacto educativo para que se cumpla la ley educativa. O sea, al final yo me conformaría, no sé qué piensa usted, no con que se modifique una nueva reforma, con que se someta a una nueva reforma, sino con que se aplique la que tenemos, a ver si por lo menos resulta. Tú tienes un gran punto, o sea, hay lo que llaman el eje solidario del sistema de seguridad social, son cuestiones pendientes de la ley, pero definitivamente, para que no haya un problema de deslegitimación del sistema, más de lo que podría estar, aunque yo entiendo que tenemos el mejor sistema en comparación con lo que teníamos hace 25 años cuando desapareció el Instituto Dominicano de Seguridad Social, hay que aumentar necesariamente la tasa de cotización. Y habrá que pensar... La cantidad de cotizantes y la tasa de cotización. La tasa de cotización. Y necesariamente tendremos que aumentar la edad de retiro o poner una manera escalonada para que podamos realmente tener un sistema sostenible. Este sistema es el mejor sistema, no es una copia del chileno, porque tiene sistema de reparto y tiene sistema de capitalización individual, porque quien cotiza de cada 10 pesos de cotización, 7 son aportados por el empleador y 3 pesos por el trabajador, lo cual es correcto porque el trabajador es la parte más débil. Entonces es un sistema que tiene sus beneficios, tiene sus virtudes, lo que hay es que fortalecerlo. Y definitivamente un fortalecimiento, como dice Yolanda, que pasa por ingresar más gente al sistema, que es lo que el secreto masón. Mientras más entran, más son, más gente se siente responsable del sistema. Y fomentar la cultura del ahorro individual, que es muy importante. La posibilidad de que tú puedas en las apps que tú manejas, en tu móvil, que hay 5 millones de móviles en la República Dominicana, 6 millones, no sé cuánto es. Hay gente que tiene hasta 3, se cambian los números, es muy fácil, la gente paga con los celulares. Que tú veas tu estado de cuenta, que tú lo veas fácilmente, lo que tú tienes acumulado, y que tú tengas planes que tú puedas diversificar y que tú digas, no, yo me retiro más tarde porque tengo la posibilidad de ahorrar más, o me retiro un poco antes y tengo menos. O sea, hay que hacer responsable a la persona. Nosotros tenemos que mejorar la educación financiera para que la gente no espere más del sistema, pero también para que exija más. Claro. Ayer nosotros, bueno, ayer no, antier, vimos que la nueva administración de SENASA está solicitando una auditoría no solamente de esta administración, sino de la administración del 2018 al 2020. Y también vimos unos comunicados de la Unión de Farmacias y nos preguntábamos ahí en la mesa que dónde está CISALRIL. A dónde voy con esto es que en términos institucionales me preocupa que este tipo de escándalos debilite la autoridad del órgano regulador, porque lo que uno se pregunta es, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Sin asignarle una connotación penal a esto, porque yo no creo no creo en eso. A mí eso de que todo es penal y lo queremos preso y tránquenlo, yo no creo en eso. Yo creo que las investigaciones hay que hacerlas y luego de las investigaciones se decide cuál es el curso.
Pero digo, caramba, evidentemente hay una crisis, pudo haber sido por negligencia, mala administración o pudo haber sido por dolo, pero ¿dónde estaba el regulador? Yo pienso que definitivamente hay que hacer una auditoría administrativa y eventualmente una investigación, antes que, como tú dices, derivar ninguna responsabilidad de tipo penal. Yo pienso que es un deber mínimo de rendición de cuentas que debe haber en todo órgano administrativo. Parte de la fortaleza de nuestro sistema de seguridad social, que digo que es un sistema muy bueno, eso fue casi una reforma constitucional la que se hizo en el gobierno del presidente Hipólito Mejía con la Ley de Seguridad Social en 2001, y estoy de acuerdo con que hay que sacarle provecho a esta ley, pero hay que mejorarla. Es precisamente que se establecieron esas superintendencias con niveles de autonomía bajo la sombrilla del Consejo Nacional de Seguridad Social, donde convergen los tres sectores: Estado, empleadores y empleados. Bueno, hay un sector importante que es el sector médico y demás que tiene una representación. Yo creo que eso hay que seguirlo fortaleciendo. No puede manejarse la seguridad social como una cuestión política coyuntural y no podemos caer en eso. Y para eso hay que fortalecer el rol de la supervisión, hay que fortalecer la autonomía de estos órganos. Yo pienso que durante 20 años los mejores técnicos y los mejores funcionarios fueron a esos cargos, no importa qué administración se tratara. Y yo creo que en gran medida, me recuerdo por ejemplo la época de doña Persia Álvarez, fundadora de esto, lo que eso significó en su momento. No había todavía un conocimiento de que era un sistema de pensiones en la República Dominicana. Entonces eso yo creo que el presidente Abinader debe aprovechar esto, porque estas cosas pasan por algo. Estas cosas pasan por algo, no es solamente resolver coyunturalmente, digamos, este tema de SENASA, es la cuestión de abordar seriamente cómo fortalecer este sistema, y yo creo que este es el momento de hacerlo. Y el presidente es la persona ideal, porque el presidente está por encima de todos los intereses coyunturales, porque los empleadores quieren una cosa, los trabajadores quieren otra, el Estado tiene una visión, y yo creo que puede lograrse un consenso. Pero ese consenso tiene que estar plasmado en un proyecto que sea una iniciativa del Poder Ejecutivo, no de un legislador, y no un mamotreto que salga lleno de parches de un consenso a la carrera. Tiene que ser, el presidente tiene que apostar su capital político. Es un presidente que no puede reelegirse en virtud de la propia Constitución que él enmendó, propulsó su reforma para blindarla. Y eso, en lugar de convertirlo ahora en un lame duck, como dicen en Estados Unidos, le da la fortaleza de que puede tomar decisiones arriesgadas porque él no está persiguiendo un nuevo mandato y él tiene una responsabilidad frente al Estado. Y yo creo que esa visión, que yo creo que él la tiene y lo ha dicho en varias ocasiones, debe primar ahora, porque en esto de la seguridad social, en el Congreso Nacional, hay 68,000 proyectos de ley. Cada diputado y cada senador tiene un proyecto de reforma de la ley. Y la ley de seguridad social no se puede modificar así. Primero porque esa ley vigente fue una ley pactada. Me recuerdo el senador Iván Rondón anduvo todo el país. Representa un consenso político, social y técnico. Y eso no se puede enmendar en un calor de una discusión parlamentaria, en un toma y daca. Sin embargo, Eduardo, estamos hablando de que ciertamente el presidente tiene el poder y el liderazgo para hacer eso, pero fue ese mismo presidente que hace ya 4 años, poco más de 4 años incluso, propuso una serie de reformas, entre las cuales está la reforma a la seguridad social, la reforma al Código de Trabajo y otras 10 adicionales a esas 2, incluyendo la reforma de la Constitución. Y 4 años después, aún con todo ese liderazgo, parece que se le ha puesto poca voluntad política porque se ha aprobado, bueno, la reforma de la Constitución, de todas esas grandes reformas estructurales de las cuales se planteaba que eran más o menos una docena, eran 12 o 13, si mal no recuerdo. Pero tú comprenderás que son reformas medulares. La reforma de la seguridad social, la reforma del Código de Trabajo, son reformas trascendentales, cuasi reformas constitucionales. Ahora recientemente salió la... Sí, pero se lo digo porque como usted plantea que ciertamente el presidente que debería asumir el liderazgo en eso, pero sin embargo el presidente lo anunció, el presidente expresa su voluntad de que eso sea así, sin embargo parece que no le pone mucha voluntad política, tomando en cuenta de que bien pudiéramos ya haber alcanzado esas reformas en los últimos 4 años. Yo tengo la firme esperanza
de que durante su mandato él pueda propulsar esa reforma, porque han pasado 5 años y la situación se va a ir agravando. La tasa de reemplazo, problemas que acarrea el sistema que tienen que ser enfrentados. Pero Eduardo, no quiero ser pesimista, ni mucho menos, pero digamos que esa luna de miel que ha estado viviendo el gobierno del presidente Luis Abinader pareciera que se ha agriado un poco en los últimos tiempos. O sea, el ambiente no es tan propicio para cualquier tipo de reformas como lo fue quizá el año pasado, no sé. Siento que hay como un disgusto. Yo creo que, ahí disiento un poco de ti, yo creo que el presidente conserva gran parte de su reserva política, el hecho de no perseguir. Claro, pero entonces él está en una posición privilegiada para propiciar ese consenso, tanto dentro de su supermayoría congresual del partido gobernante, como con los demás partidos. Y yo creo que la opinión pública no va a tomar seriamente a aquellos políticos de la oposición que quieran politizar el debate de la seguridad social o politizar el debate del Código de Trabajo. Yo creo que hay que apostar a eso. Déjame decirte, lo más difícil es tú pasar una reforma en el Congreso si no hay una iniciativa ejecutiva. Por algo nuestro sistema es presidencial. No pasa. No, si no hay iniciativa... esa iniciativa del presidente es una iniciativa importante aquí en Estados Unidos, en cualquier sistema presidencial, en Francia, que es un sistema semipresidencial. Claro. Entonces nosotros no podemos, lógicamente, a veces hay esfuerzo de 3 senadores, un esfuerzo multipartidista, pero eso no es lo normal. Lo normal es que el presidente recoja el consenso y gaste su capital político sometiendo a un proyecto. Y eso es lo que yo aspiro como ciudadano, y he estado mucho tiempo vinculado, por ejemplo, en la batalla contra el retiro anticipado. Ustedes hablan de la asignación de los fondos, pero ese es el tema. Sí. Si tú estás contribuyendo como empleador para que una persona pueda gozar de una pensión, no puede ser que esa persona retire un cheque para comprarse un automóvil, porque ese no es el destino de los fondos. Daña el propósito del ahorro. Daña el propósito del fondo. Entonces, el empleador ha aportado para eso y el trabajador ha aportado para unos fines para que luego esos fondos se utilicen, por ejemplo, para otra situación. Eduardo, hablando un poco de institucionalidad, nosotros tenemos aquí una situación que se da con mucha frecuencia y que proviene principalmente de estamentos del Estado, lo cual es más lamentable. Me refiero a los desacatos a sentencias del Tribunal Constitucional, incluso desacatos de parte del propio Ministerio Público en determinados temas. Esa situación, ¿cómo se puede corregir? O sea, ¿qué? Porque tenemos un Tribunal Constitucional, tenemos una fortaleza institucional en ese sentido, porque bueno, qué maravilla. Yo recuerdo cuando se debatía la posibilidad de crear un Tribunal Constitucional, que aquí hubo muchos críticos que decían que eso no era necesario y sin embargo ciertamente ha jugado su rol. Pero ahora tenemos la situación de que se producen desacatos y no pasa nada. Y el propio Tribunal Constitucional no tiene las garras para obligar a que se cumplan sus decisiones. Mira, hay una unidad de seguimiento de la ejecución de la sentencia del tribunal que básicamente lo que trata es de acompañar a las víctimas del desacato en todo este proceso. No he chequeado el nuevo Código Penal, que es una tarea pendiente que tengo, para ver si se consagró claramente el desacato como una infracción sujeta a penas criminales de algún tipo. Pero lo cierto es que el gran problema de nosotros es cultural, de cultura política, porque ya lo decían los constitucionalistas norteamericanos al independizarse de las 13 colonias británicas. La justicia es el único poder que no tiene ni dinero ni armas, porque eso lo tiene el ejército y el poder ejecutivo, y el Congreso que asigna los fondos. Entonces, depende mucho de la cultura institucional. Por ejemplo, Trump está desacatando todas las decisiones de las Cortes Federales en Estados Unidos. Y la Suprema Corte de Estados Unidos lo que ha hecho es validar eso, dándole una extensión. Entonces, es un problema fundamental. Ya nosotros no tenemos un modelo al que mirar, porque realmente si vamos a mirar un modelo, deberíamos mirar quizás a Brasil. Pero ya Estados Unidos no es un modelo. Entonces, estamos hablando de algo muy serio. En Estados Unidos se lo toman a chiste porque ellos no tuvieron que aguantarse a Báez, a Santana, a Trujillo y los 12 años de Balaguer.
y ellos se dan el lujo de ellos relajar con esa cosa. Pero en países como Alemania, que sufrió Adolfo Hitler, o nosotros, esto tenemos que tomarlo en serio. Entonces, por eso se habla de la cultura institucional. ¿Cómo el Ministerio Público se hace que respete la sentencia? O designando procuradores y fiscales comprometidos con una cultura de legalidad y de cumplimiento. No fiscales que solamente acatan cuando los jueces hacen lo que ellos quieren. Igualmente con ministros que no cumplen las asignaciones presupuestarias para cumplir con los daños y perjuicios o las expropiaciones que se han realizado. Entonces es un problema que hay que asumirlo como sociedad. Eso pasa por crear esa cultura política de cumplimiento. Más allá de lo que se pueda hacer a nivel de sanción, que te digo que esa parte desconozco ahora mismo cuál es el estado de la legislación porque no he leído en esa parte del Código Penal. A propósito de sentencias del Constitucional, me ha llamado mucho la atención y lo hemos comentado aquí, el tema que hace como un mes aproximadamente conocimos de una sentencia sobre el plazo razonable, el cómputo del plazo razonable. Y entonces, te veo sonreír, Eduardo. No, que te has dado tanta vuelta. te veo sonreír. No. Y yo mucho me temo que esa interpretación del Tribunal Constitucional, que creo que es muy correcta, no encuentre eco necesariamente en los tribunales de la República, porque creo que no hay muchos jueces que se atreven a decirle al Ministerio Público, esta acción está extinguida. Y estoy pensando en los casos de la persecución de casos de corrupción, de alegada corrupción administrativa. Claro, pero la señal que envía el Tribunal Constitucional es muy fuerte. Ya venía anunciada por un voto disidente de Napoleón Esteves sobre el plazo razonable. Ahora Napoleón Esteves es presidente del tribunal. El tribunal ha venido evolucionando hacia la consideración de que realmente tú no puedes achacarle al imputado la culpa de la mora judicial. Y eso son alrededor de 3 sentencias que vienen en este sentido del Tribunal Constitucional, marcando pautas. Y lo que ocurre es que a nivel de primera instancia y de corte de apelación, los litigantes comienzan a alegar los precedentes constitucionales para fundar sus defensas y para fundar sus recursos. Y eso toma tiempo porque entonces la Suprema tiene que a su vez receptuar el criterio del Tribunal Constitucional. Pero ya hay una línea marcada que obliga necesariamente a que se tengan que invertir recursos monetarios en el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público para poder agilizar los procesos y también en la designación de jueces en aquellas jurisdicciones donde haga falta, porque hay una sobrecarga. Entonces, es un tema estructural. El Estado tiene que saber que hay un plazo determinado para juzgar y que tú no puedes tener a una persona toda su... Yo tengo, por ejemplo, casos que tienen 12 años. Y están, 12 años. Y están todavía yendo y viniendo. En día Entonces, pasado... eso realmente es muy fuerte. En días pasados eso llora a los ojos de Dios. Del acuerdo este de Maxi Montilla. Y bueno, estuvimos conversando con Félix Damián Olivares y yo le decía, es que esa acción está extinguida, yo creo que está extinguida la de la querella del año 2021 de las sedes, porque a ese señor se le inmovilizaron sus bienes y eso equivale a una medida de coerción. Según el Tribunal Según el Tribunal Constitucional. Luego entonces conversamos con Miguel Valerio, que es abogado de las sedes, y dice Valerio que no, que eso no es una medida de coerción y que ese plazo no esté extinguido. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo es posible que alguien se querelle en el año 21 contra alguien, que no haya un acto conclusivo del Ministerio Público de esa querella y que todavía haya bienes inmovilizados? No del señor Maxi Montilla, porque él entró en un acuerdo que tampoco entiendo por qué, porque si esa acción ya está extinguida. Yo no conozco el caso en detalle, pero sí yo saco 2 conclusiones importantes. Y la primera es, para
acusar hay que investigar. Y luego de la investigación hay que tener los elementos probatorios para poder pasar la vista preliminar. Lamentablemente hay muchas infracciones que se cometen y no es posible recaudar las pruebas. Por eso existe un género de novela que son las novelas sobre crímenes, de misterio. Pero en la República Dominicana no puede surgir ese género porque al otro día de producirse el crimen ya encontraron al acusado. Aquí no se hace investigación. Aquí Agatha Christie no hubiera podido nacer. Esta es la policía más eficiente. Pero ¿cómo va a ser? Es que no se toman tiempo para investigar, para preparar un expediente. En Estados Unidos los fiscales tienen que ir a elecciones. Y si pierden los casos, el pueblo no lo elige. En su comarca, en su condado, no lo elige. Entonces aquí hay una total irresponsabilidad de abrirle expediente a todo el mundo y entonces vienen las extinciones. Esa es la sanción a esa conducta. Entonces yo creo que es mejor que se lleven menos casos a justicia y los que se lleven se reciban sanciones ejemplares para que eso tenga un efecto disuasorio. Porque esto lo que produce a la larga es frustración social. Conduce frustración porque entonces se entiende que los jueces se han confabulado para exonerar de responsabilidad a los poderosos, a los ricos, a los corruptos, cuando en realidad un juez serio no puede condenar sin prueba. Yo he visto expedientes que al final, después de pasar por el tamiz de diferentes jurisdicciones, llegan sin prueba, porque toda la prueba que se recaudó era prueba ilícita, que fue eliminada, fue purgada por los tribunales. Entonces esto hay que asumirlo seriamente. A nivel preventivo, desde Cámara de Cuentas, Contraloría, los sistemas de prevención, el compliance penal, que es muy importante ahora con el nuevo Código Penal, hasta lo que es el fortalecimiento del Ministerio Público. Y aquí las empresas privadas tienen que estar conscientes de qué es lo que se ha aprobado. El Código Penal contiene toda una amalgama de infracciones económicas, penales económicas, que obligan a que las empresas tengan sistemas de cumplimiento penal como una de las maneras que tienen para atenuar su responsabilidad penal o exonerarse de responsabilidad. Entonces, esto ya no es cuestión solamente de los funcionarios públicos. La prevención es algo que el sector privado tiene que asumir seriamente, porque ya no solamente son responsables las personas físicas, sino que también son responsables las personas morales, lo que significa que son responsables monetariamente los accionistas de esas empresas. Entonces, es una nueva cultura y ese código se aprobó, luego de muchos años de discusión, se aprobó en este mandato, se logró finalmente ese consenso. Usted decía que no ha revisado todavía algunos aspectos del código. Y tomando en cuenta que usted es un apasionado del derecho, quisiera preguntarle, ¿es porque tal vez está un poco harto del tema del código? No, ¿O es porque no ha tenido tiempo por su ocupación? No, bueno, primero lo que pasa es que yo soy patólogo, o sea, no soy internista, no soy radiólogo, es decir, yo lo que soy es constitucionalista. Los temas penales lo abordo desde la perspectiva de lo que hago en mi trabajo, sí, el compliance penal por el tema de la regulación financiera. Pero yo tengo el código como un objeto de estudio por los próximos 12 meses, que es la vacatio legis. Sí, recuérdate que cuando tú pensabas que tenías todas las respuestas, te cambiaron la pregunta. Decía Benedetti, te cambiaron las preguntas. Entonces hay que estudiar. Y encima de eso hay que preparar las clases de la universidad. Y encima de eso hay que hacer la tesis del doctorado. Son muchas cosas y trabajar. Y ir al cine y pasear. Y vivir. Una pregunta como cuando uno pregunta conociendo la respuesta, pero llama la atención en ese aspecto. Pero en materia constitucional, bueno, el presidente Luis Abinader, que ha recibido muchos elogios por la iniciativa que tuvo de reforzar lo que ya estaba establecido, pudiéramos decir, en la Constitución, lo que tiene que ver con el aspecto electoral y de la reelección o repostulación presidencial. Pero usted particularmente considera que esta reforma que se hizo en la Constitución es positiva en sentido general y que tal vez no haya mucho que hacer hacia el futuro. A pesar de que en el momento de la reforma sostuvimos posiciones de que entendíamos que al reformarse la cláusula pétrea había que hacer un referéndum posterior. O sea, sí. Lo importante aquí es que aún se entienda que ese referendo era necesario. Esta es una reforma totalmente atípica en el marco de las reformas que se han producido en América Latina, porque
Es una reforma que más que ampliar el poder, lo que ha buscado limitar el poder. Limitar el poder. Y ese es su mérito que tiene el presidente Abinader en su visión de lo que él llama el blindaje constitucional, el blindaje del sistema democrático. Eso con relación a lo que está pasando en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Colombia, El en Salvador, otros países. incluso, sí. Nosotros formamos parte de un oasis constituido por Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, donde se celebran elecciones de modo regular y con niveles de transparencia. Sí, con Y eso prácticamente cero trauma electoral. Eso es positivo. Nosotros, lógicamente, tenemos grandes retos. Claro. Uno de esos retos es el fortalecimiento del sistema democrático, el fortalecimiento del sistema de partidos, de la institucionalidad, de los órganos extrapoder, de la Cámara de Cuentas, del Tribunal Constitucional, de ese nuevo Ministerio Público independiente, de la reforma policial, que es digamos, el pendiente, ¿no? el gran tema pendiente. Pero fundamentalmente, la gran reforma que nosotros tenemos que hacer aquí es la del modelo económico. El modelo económico no genera empleos de calidad y tenemos que propiciar las reformas necesarias para crear empleos dignos y formales. Y eso necesariamente pasa por estimular el desarrollo productivo, el desarrollo fronterizo, las exportaciones, las zonas francas, el turismo, la competitividad, la innovación, la educación para una mano de obra más capacitada que atraiga la inversión extranjera de los sectores de punta, de la biotecnología, etcétera, de los chips. Lo cual implicaría tocar muchos sectores tradicionales que se tornan intocables. No, yo pienso que nosotros tenemos la gran suerte de un sector privado mal que bien comprometido con los objetivos nacionales. El empresariado dominicano es un empresariado que básicamente invierte aquí. Hay empresariados que tienen todo su dinero fuera. Eso es cierto. Eso es Comenzando por Estados Sin Unidos. embargo, es un Es empresariado verdad, que no es le verdad. gustan mucho los paradigmas, no le gustan mucho los cambios. O sea, Bueno, Bueno, muy yo creo enfocado que- en lo que... No, pero mal que bien y nosotros... sin embargo, ciertamente hay que cambiar el modelo. no, pero- el modelo... pero con pero ese ese empresariado cambio de hemos modelo- crecido No, también. este- Sí, este- o sea, ciertamente, no pero- lo Este obviemos. empresariado se abre a donde quiera que haya oportunidades de negocios. Cuando era zona franca, cuando vino el turismo, donde quiera que haya oportunidades, este empresariado apuesta. Para eso necesitamos certidumbre jurídica, seguridad institucional, seguridad ciudadana, mayor educación. Aquí nosotros tenemos una cultura de mecenazgo. Yo te diría que nosotros tenemos que seguir apostando al fortalecimiento de los incentivos para las donaciones voluntarias, para las obras de bien social. Y yo creo que esa asociación público-privada, ese empresariado responsable y una clase política que por más que tú le quieras criticar, no llega a los extremos de ridiculez de Trump, de Bolsonaro, de Maduro, de Bukele. Es una clase política que tú la podrás criticar lo que tú quieras, pero ha estado comprometida con los valores democráticos y los valores liberales. No tenemos aquí grupos de extrema derecha, no tenemos grupos de extrema izquierda. No teníamos. ¿Hay extrema derecha? ¿Tú crees? Eduardo Jorge Bueno, Prats. bueno, Gracias, Eduardo. Nos vemos en la elección. Sí, entonces. sí, si entramos en ese debate. Me asustaste. Gracias por haber Gracias, estado con Eduardo. nosotros. Sí, de verdad que es muy agradable conversar con ustedes sobre estos temas relacionados con el derecho y la institucionalidad del país. A ustedes, amables televidentes, no se vayan ahí ahora a un segundo boletín con Ana Paula González y más contenido del Despertador.